Seguramente no lo volvamos a ver al nivel que tenía antes de la lesión de cruzado que le retiró de los campos de fútbol durante casi un año. Seguramente su mejor versión ya la hayamos visto. Seguramente ya hayamos visto sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. Pero hay algo que no estamos valorando. Hablo de Dani Carvajal, evidentemente, y es lo que aporta dentro del terreno de juego, aunque no esté dentro del terreno de juego, que se me entienda. Para mí, una bendición el regreso de Dani Carvajal, porque ha habido muchos problemas en el Real Madrid esta temporada, muchísimos, pero sobre todo hay uno del que se habla muy poco y que tiene mucho que ver luego con lo que se cuece dentro del vestuario, la mentalidad del equipo, tal, y es la jerarquía, el liderazgo. Nos queda un último jerarca, que es Dani Carvajal, y este año, en teoría, y esperemos, toquemos madera, lo va a estar este próximo año en el terreno de juego, o por lo menos entrenando, o por lo menos en el banquillo, no en la grada o en su casa. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo sobre Dani Carvajal, que yo creo que se está hablando poco de su regreso. Hay una parte que entiendo, la futbolística, ¿no? Viene Trent Alexander-Arnold, es un jugador que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es un grandísimo jugador en la historia reciente del Liverpool, uno de los mejores laterales derechos del mundo en los últimos años, aunque yo creo que el pick de rendimiento de Carvajal está por encima del pick de rendimiento de Trent Alexander-Arnold, es mi opinión. Pero claro, viene ese chico, de hecho ya ha jugado el Mundial de Clubes con el Real Madrid, da 2 asistencias, etcétera, aunque su nivel no ha sido tampoco para volverse loco, ni mucho menos, y se habla menos de Carvajal, pese a que haya regresado después de una lesión durísima, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el regreso de Dani Carvajal es una bendición para el Real Madrid y sobre todo es una bendición para Xabi Alonso. Más allá de que el otro día ante el PSG jugó unos minutitos intrascendentes porque el partido ya estaba resuelto, tal, yo me quiero quedar con la jerarquía, con el liderazgo que aporta Dani Carvajal, que no nos olvidemos, este chico, bueno, 33, 34 años tiene, pero fíjate la cantidad de partidos que ha jugado este chico en el Real Madrid. Estamos hablando de que lleva, según los datos de Wikipedia, que entiendo que serán correctos, este chico lleva en el Real Madrid más de 400 partidos. 400 partidos con la camiseta, o sea, 428 según esto, con la camiseta del Real Madrid. Estamos hablando de uno de los jugadores con más partidos de la historia del Club Blanco, 14 goles, 56 asistencias, jugador importantísimo dentro de la estructura del club desde hace muchos años. O sea, es verdad que tuvo muchas lesiones en algunos años de su carrera, sobre todo lesiones musculares, pero desde que cambió totalmente su alimentación, se quitó el tema del gluten y tal, ha jugado mucho, ha acabado jugando, bueno, siendo titular indiscutible evidentemente en el Real Madrid y simplemente una lesión gravísima de cruzado lo apartó durante muchos meses de los terrenos de juego y que por desgracia esa lesión llegó en el mejor momento, te diría yo, de su carrera. O sea, meses atrás Dani Carvajal había abierto el marcador en una final de Champions con un remate de cabeza a la salida de un córner, imagínate, ¿no? Poniendo, bueno, en la Eurocopa con España había sido uno de los mejores jugadores de la selección en esa Eurocopa y uno de los mejores jugadores de la propia Eurocopa, ¿no? Pero hay algo que ya lo sabéis, a mí los que lleváis mucho tiempo conmigo, me habéis escuchado 1000 veces esto, es el tema de los jerarcas. Le doy mucha y muchísima importancia al tema del liderazgo, de la jerarquía, de los galones en un equipo de fútbol. Sobre todo cuando vienen mal dadas. Y por desgracia, este año vienen mal dadas. Yo que soy muy optimista yo con el proyecto de Xabi Alonso, creo que nos vamos a divertir, creo que va a ser un proyecto ganador, pero necesitamos gente que pegue 4 voces allí dentro, más allá del entrenador, y gente que tire también de los compañeros hacia arriba. El año pasado te quedaste sin jerarcas. Se fue Toni Kroos, es verdad que se queda Luka Modric, se queda el propio Carvajal. Militao tiene pintita de jerarca, pero también se lesionó. Courtois podría serlo, pero Courtois, el portero, no es. Siempre es diferente un jugador de campo al portero, tal. Y Luka Modric, quieras que no, tenía un rol tan secundario, y mira que acabó jugando minutos, que luego
digamos, no pudo ejercer ese liderazgo, ¿no? Yo creo que Carvajal, es verdad que en teoría va a tener un rol secundario esta temporada, pero es un veterano, hombre de la casa, siempre además con ese lazo emocional de ser el chico que puso la primera piedra en Valdebebas. Ese vídeo lo hemos visto todos millones de veces, con ese pelazo más rubio que otra cosa que tenía Carvajal en ese momento, tal. Eh, yo creo que el Real Madrid celebra, incluso por encima de lo futbolístico, el regreso de Dani Carvajal. Yo he echado de menos mucho ese tipo de jugador, que gritando a tus compañeros, elevándoles el ánimo, cosas así, tampoco ganas partidos. O sea, yo no voy a venir aquí a decir, bueno, pues como viene Carvajal y le va a pegar 4 gritos a este y va a hacer piña y es capitán y es un hombre respetado, tal, pues vamos a empezar a ganar aquí a todo el mundo. No, no, aquí se gana con fútbol, se gana con un orden táctico, se gana trabajando todos en conjunto, se gana con talento, se gana tal. Pero cuando vienen mal dadas, tienes dos opciones. Te dejas ir o se hace piña dentro de un vestuario y dice, chicos, todos a la misma, porque esto tenemos que sacarlo adelante. A ver si la gente se piensa que en los años en los que el Real Madrid ganó 6 Copas de Europa, bueno, vamos a ver, como si estuviera hablando de mediados del siglo XX, ha sido hasta hace nada. En esta última década en la que el Real Madrid ha ganado 6 Copas de Europa, a ver si alguno se piensa que el Madrid no ha pasado malos momentos. Las ha pasado putas, con perdón de la expresión, en algunos momentos muy delicados, pero hemos tenido una suerte increíble los madridistas, más allá de una gestión impresionante de Florentino Pérez, un gran trabajo de los entrenadores que hemos tenido, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Mourinho en su momento, tal, y una serie de jugadores, vamos, super clase mundial. Hemos tenido la suerte de tener mucho jerarca, que no es habitual en el fútbol y mucho menos que haya tantos en un vestuario. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Marcelo, o sea, y me quedo alguno por el camino, seguramente. Hemos tenido la suerte de que eran buenísimos, porque eran buenísimos, y encima eran tipos con jerarquía, que asumían galones y que eran líderes. Que yo vuelvo a decir que esto no es fácil. Mbappé es buenísimo, pero no va a ser un líder en su vida. Vinicius es buenísimo, pero mentalmente se ha ido un poco esta temporada, un poco bastante, y no le veo yo con esa madera de líder. Fede Valverde, que es el jugador más importante a día de hoy para mí del Real Madrid. No digo el mejor, digo el más importante del Real Madrid. No tiene madera de líder. No le veo como ese jugador capaz de pegarle 4 veces a sus compañeros, de que todo pueda girar en torno a él, de echarse más allá de lo futbolístico otras cosas a la espalda. No lo digo como crítica a Valverde, ni mucho menos, todo lo contrario, pero es para que veáis lo difícil que es encontrar un líder, un jerarca, un buen futbolista. Hay millones de buenos futbolistas. Un futbolista top, hay muchos futbolistas top. Un superclase mundial, hay menos, pero hay alguno por ahí en el mercado. Jerarquía o tal, eso no se compra, no tiene precio, no se vende la jerarquía, no hay, no tal, y o lo tienes o no lo tienes. A mí le queda uno, por desgracia. Digo por desgracia porque hemos tenido muchos, pero tener uno ya es bastante, porque hay clubes que no tienen ni siquiera un jugador de ese estilo. Incluso equipos que han podido ganar títulos la temporada pasada. El mismo Barcelona no tiene un triste jerarca. Lewandowski no tiene madera de líder, Rafinha, por mucho que sea un capitán, que se dé besitos en el escudo y todas estas pijadas, no es líder, los chavales de la cantera pues no son líderes, tal, y en el Real Madrid, Bellingham yo siempre he dicho que tiene esa madera de poder ser jerarca en algún momento, pero todavía le queda mucha mili que hacer. Carvajal yo creo que en ese sentido sí que le va a aportar algo emocional, algo de sangre al Real Madrid, y creo que para Xabi Alonso va a ser un enlace, un nexo con el propio vestuario muy interesante. Esto siempre Xabi Alonso lo ha dejado claro en las ruedas de prensa, ¿no? Antes y después de los partidos. Él siempre hace mucho hincapié en que los jugadores del banquillo también estén metidos, que estén con sus compañeros, tal. Carvajal yo creo que va a jugar muchos partidos si su rodilla lo soporta, que esto habrá que verlo. Ojalá lo soporte, porque creo que Carvajal merece otro fin de carrera que no sea el de ser un jugador que lo tenga que dejar por problemas en la rodilla. Va a jugar muchos minutos, pero seguramente no sea titular indiscutible, porque el titular a lo mejor puede ser Trent Alexander-Arnold, pero cuando esté en el banquillo, cuando a lo mejor no esté en el 11 titular, creo que Carvajal dentro del vestuario, luego con sus compañeros, en los entrenamientos, tal, que son momentos, contextos que no ha tenido esta temporada pasada, yo creo que le va a dar al Real Madrid no un salto de rendimiento ni un salto de juego por el estilo, porque no va a servir de nada eso, pero sí que nos va a permitir recuperar el pulso en muchos momentos, y que sobre todo cuando las cosas vayan mal, que en todas las temporadas hay momentos en los que las cosas van mal, haya
alguien que eleve la voz, que eleve el tono y que se ponga la mochila de la competitividad encima y diga, tranquilos que aquí lo vamos a sacar adelante, que luego ya veremos si surte efecto o no, porque luego hay jugadores que no les apetece. Hay jugadores que directamente dicen, mira, vas a trabajar tú porque a mí me sale de ahí abajo, por mucho que seas Carvajal, Cristiano, Kroos o Sergio Ramos. Pero hay que valorar mucho el tema de las jerarquías, de los jerarcas, de los galones y de los líderes. Porque buenos jugadores hay muchos, pero líderes hay muy pocos. Y tenemos uno, nos queda uno, que es Dani Carvajal. En el futuro habrá otros, veremos, espero que sí. Pero ahora solo nos queda Dani. Y creo que el regreso de Dani Carvajal, al primero que va a ayudar este año, es a Xabi Alonso. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.